Buenos días con todos los alumnos, los saluda el profesor Richard Bedoya y bueno, vamos a continuar con la clase de física, el tema que quedó pendiente, algunos ejercicios de movimiento parabólico, ¿no? A ver, vamos a continuar. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice que se lanza el proyectil con una rapidez de 25 metros por segundo. Calcule el tiempo de subida, me piden, ¿no? El tiempo de subida, ¿no? Acá tenemos el gráfico del problema, me dice, ¿no? Una esfera, ¿no? Un móvil que está subiendo, es lanzado con una velocidad en diagonal, ¿no? Con una pendiente o un ángulo de inclinación de 53 grados y la velocidad es de 25 metros por segundo, ¿no? Es lanzado, ¿no es cierto? En forma parabólica. Me piden hallar el tiempo de subida, ¿no? Hasta que el cuerpo ya está justo en el momento en que empieza a descender, ¿no? Más o menos aproximadamente por acá, ¿no? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Mira, rápidamente lo que podemos observar ahí es que tenemos que aplicar primero la descomposición polinómica, la descomposición de la velocidad, perdón, ¿no? Descomponemos la velocidad y sería de esta manera, ¿no? Podemos ponerlo así, ¿no? Podemos ponerlo, acuérdate que si esta es la descomposición de la velocidad, lo que nos convendría entonces es poner una flechita por acá, ¿no? Para descomponer la velocidad, ¿no? Por acá, mira, ¿no? Ponemos acá una flechita que sería el b de x, ¿no? Y por acá sería el b de y. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. Ahora sí, vamos a hallar b de x, que es de color morado, y b de y, ¿no? Entonces ponemos por acá, aplicando la ecuación, acá sería de esta forma, ¿no? b de x sería 25, que es la velocidad, por el coseno del ángulo, que sería 53 grados, ¿ya? 53 grados, ¿no? 25 por el coseno de 53, ¿no? Entonces acá tendríamos 25 por 3 quintos, que es el coseno de 53, ¿no? Multiplicamos adecuadamente y tenemos la velocidad en el eje X, ¿no? Que sería el color moradito, ¿no? Por acá. Ahora, entonces podemos colocarlo entonces en el esquema, ¿no? Lo colocamos, entonces vamos por acá y lo colocamos ahí, ¿no? Ya tenemos la velocidad X, ¿no? Vale 15 metros por segundo. Ahora vamos al eje y trabajando en el eje Y podemos poner lo siguiente, ¿no? Que la velocidad sería 25 por el seno de 53, que es el ángulo de inclinación, que sería 25 y el seno de 53 es 4 quintos, multiplicas 25 entre 5 es 5 y por 4 20, ¿no? Ya tengo la velocidad en el eje Y, ¿no? Entonces eso lo vamos a ubicar en nuestro gráfico por acá, ¿no? Ahí, ya, vamos a buscar el color, ya listo, ahí está, 20 metros, ¿no? Ahora, teniendo ambas velocidades ya puedo ir, ¿no es cierto? Puedo completar mi esquema. Acuerdo que teníamos acá nuestro esquema, 25 metros será la velocidad y 53 grados será el ángulo de inclinación, ¿no? Ya, ahora vamos a la siguiente. Podemos calcular el tiempo de subida, ¿no? Me dice que tenemos en el eje Y, tenemos lo siguiente, ¿no? Este es el gráfico que tenemos, ¿no? Se lanzó un proyectil con 25 metros por segundo, ya hemos hallado su componente Y, que es 20, y su componente X, que es 15, ¿no? Pero justo el tiempo de subida va a ser en el momento en que su velocidad en el eje Y sea 0, ¿no? Justo cuando ya empieza a descender el cuerpo. Entonces tenemos que hallar el tiempo desde que se lanza hasta que llega a este punto donde su velocidad Y es 0, ¿no? Entonces trabajamos con la siguiente ecuación. Decimos que la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial Y menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que en el punto máximo su velocidad Y es 0, ¿no? Su velocidad inicial sería 20, la gravedad siempre va a ser 10 y el tiempo es lo que vamos a calcular, ¿no? Y lo calculamos con esa ecuación y encontraríamos acá la alternativa, ¿no? El valor del tiempo, que sería 2 segundos, ¿no? ¿Listo? Ahora, eso sería la respuesta al problema, ¿no? El tiempo de subida sería 2 segundos, ¿no? Porque justo el tiempo de este punto hasta este otro punto, ¿no? Y encontramos la respuesta al problema número 1. Pasamos al problema 2. Me dice, un cuerpo es lanzado con una rapidez de 100 metros por segundo, determina el tiempo que permaneció en el aire. Ya, parecido al problema anterior del gráfico, ¿no? Tenemos acá un cuerpo que se lanza con 100 metros por segundo y forma un ángulo de 37 grados, ¿no? Entonces primero lo que tienes que hacer siempre que veas que hay una velocidad y forma un ángulo de inclinación es que esa velocidad tienes que descomponerla en sus ejes, ¿no? Entonces descomponemos la velocidad primero en el eje X, ¿no? Sería b de x sería 100, la velocidad por el coseno de 37, que sería 100. El coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? Entonces saldría 80, ¿no? Entonces ya tendremos la velocidad en el eje X, ¿no? Hallamos la velocidad ahora en el eje Y, que sería 100 por el seno de 37, ¿no? Recuerda que es la velocidad por el seno del ángulo, es siempre el Y, ¿no? Y el X siempre es la velocidad por el coseno del ángulo, ¿no?
y sería 100 por 3 quintos, que es el coseno, pero que es el seno de 37, ¿no? 3 quintos, ¿no? Y mi respuesta sería 60, ¿no? Una vez que ya hemos hallado la componente X y Y, podemos seguir y avanzando y vamos a hallar el tiempo que permaneció en el aire. Ojo que el tiempo que permaneció en el aire no es igual al tiempo de subida, es todo el tiempo. Por ejemplo, me imagino se lanza el proyectil por acá y el tiempo de subida sería hasta que vuelva a caer por acá, ¿no? Todo ese sería el tiempo que permaneció en el aire, ¿ya? Hasta que caiga al piso. Continuamos y ahora sí vamos a calcular el tiempo de subida. Mira, igual que el problema anterior, mira, tenemos acá, se lanza el proyectil con este ángulo de inclinación y esta velocidad, y yo voy a analizar solamente en la subida, ¿ya? Tú dirás, profe, pero no me piden el tiempo de subida, pero me va a servir para calcular el tiempo total, y te vas a dar cuenta por qué. Mira, aplico en el eje Y mi ecuación, ¿no? La ecuación que hemos utilizado, velocidad final Y es igual a velocidad inicial Y menos GT, ¿no? La velocidad final Y es 0, ¿no? Y la velocidad inicial es 60, la hemos calculado, ¿no? La velocidad Y inicial, entonces sería acá, reemplazando, tendría lo siguiente, ¿no? 0 igual a 60 menos 10 por T. 10 es la gravedad, ¿no? Despejo y obtendría el valor de T, ¿no? ¿Cuánto valdría el valor de T? Valdría 6 segundos. Pero ese es el tiempo de subida. Pero tienes que recordar que hay una propiedad, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada a un mismo nivel, ¿no? Entonces, el tiempo en el aire es el tiempo total. Sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como te acabo de mencionar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada en un mismo nivel, entonces sería 6 más 6, ¿no? Y el total sería la respuesta, el número 12, ¿no? 12 segundos sería el tiempo que estuvo en el aire, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio, el problema número 3, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver, el problema 3 me indica desde la azotea de un edificio, dice el problema, desde la azotea de un edificio de altura h, se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 30 metros por segundo. Si impacta contra el piso a 120 metros de la base del edificio, calcule h, ¿no? Acá tenemos la imagen de la figura. Tenemos acá un objeto que se lanza horizontalmente, ¿no? Y con una rapidez de 30. Entonces acá me están dando la rapidez, mira. Su velocidad horizontal sería la velocidad en el eje X. Cuando me dicen velocidad horizontal sería velocidad en el eje X, que es 30, ¿no? Pero también yo puedo encontrar algo más acá, ¿no? Su velocidad en el eje Y, ¿cuánto valdría? Su velocidad en el eje Y valdría 0, pues, ¿no? Tendría que ser 0, ¿no? ¿Por qué tendría que ser 0, profesor? Porque mira, se lanza horizontalmente, o sea, no tiene componente vertical. Entonces, justo en el momento de lanzamiento, su componente Y de la velocidad tiene que ser 0, ¿no? Esa es una información que me está dando el problema. Luego me dice que impacta contra el piso a 120 metros de la base del edificio. O sea que desde la base del edificio, que estaría por acá, va a impactar la piedra a 120 metros de esta base. Entonces me están dando esta distancia, que le voy a llamar ¿cuánto? 120 metros, ¿no? La distancia horizontal. ¿Qué más encontramos por acá? Bueno, la gravedad siempre apuntando hacia abajo, y esto sería la altura. Justo lo que me piden hallar es este h, ¿no? La altura del edificio. Entonces vamos a trabajar primero en el eje X, porque tenemos velocidad en el eje X. Y vamos a trabajar con qué ecuación. En el eje X, acuérdate que ocurre el MRU, ¿no? Entonces trabajamos con la ecuación del MRU y vamos a calcular de esta manera, mira. Multiplico la distancia de velocidad X por el tiempo, ¿no? Ecuación del MRU. La distancia es 120, ¿no? En la distancia horizontal es dato 120 metros. La velocidad X vale 30 y el tiempo es lo que voy a calcular, ¿no? El tiempo sería desde que se lanza hasta que llega al piso, ¿no? Por lo tanto, encuentro que el tiempo en este problema, el tiempo de vuelo valdría 4 segundos, ¿no? Entonces el tiempo es 4 segundos, ya puedo hallar la altura. ¿Cómo hallo la altura? Aplicando la ecuación, nada más, ¿no? La ecuación de ¿qué? De la altura, ¿no? Velocidad inicial Y por el tiempo más un medio de G por tiempo al cuadrado. Pongo más porque como está bajando, entonces como el cuerpo desciende, siempre se trabaja con la ecuación más, ¿no? Si estuviera de subida, sería con signo menos. Bueno, completamos entonces la ecuación. De velocidad inicial Y, acuérdate que es 0 al inicio, ¿no? Se lanza horizontalmente, o sea, no tiene velocidad al inicio en el eje Y, ¿no? Entonces se elimina todo ese término, ¿no? Simplemente se elimina, ¿no? Me quedaría un medio de 10, que es la gravedad, y el tiempo que hemos calculado, que es 4, ¿no? Sería 4 al cuadrado, ¿no? Empezamos a operar y llegamos a la respuesta, ¿no? ¿Cuánto valdría la altura? El valor de 80 metros, ¿no? Sería el valor de h, ¿ya? Correcto, pasamos al siguiente ejercicio. Problema número 4 me dice, el objeto es lanzado horizontalmente, ¿no? Me dice, el objeto es lanzado horizontalmente. Determina su rapidez luego de 2 segundos, ¿no? Mira,
Esta es la imagen. Yo le he añadido acá una esfera más o menos. Es como que sigue, continúa el camino, ¿no? Por acá, ¿no? Tenemos líneas punteadas y el cuerpo cuando se lanza horizontalmente va a estar descendiendo, va a estar por acá, ¿no? Acá tiene su componente horizontal y su componente vertical, ¿no? Obviamente la componente vertical sería velocidad Fy y la componente horizontal sería la velocidad X, ¿no? En este caso, la velocidad en el eje horizontal siempre va a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque en el eje X la velocidad no cambia, es un MRU. La única que va a cambiar va a ser F de Y, ¿no? Al inicio, ¿cuánto valía la velocidad en el eje X? En el eje Y. En el eje Y valdría 0, pues, porque se lanza horizontalmente. Si te dicen que se lanza horizontalmente, no tiene componente en el eje Y en la velocidad. Entonces, al inicio, su componente Y de la velocidad era, ¿cuánto estoy diciendo? 0, ¿no? Su componente Y era 0, ¿no? Luego de 2 segundos va a adquirir una velocidad, ¿no? Que se encuentra por acá. ¿Listo? Entonces así más o menos quedaría el gráfico. Y ahora trabajamos en el eje Y. ¿Con qué ecuación? Se trabaja simplemente con la ecuación de la velocidad, ¿no? Velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Ya tenemos el tiempo que vale 2 segundos, tenemos la velocidad inicial que vale 0, ¿no? Entonces, tranquilamente puedes hallar la velocidad final en el eje Y, ¿no? ¿Que valdría cuánto? Valdría 20 metros por segundo, ¿no? O sea que esta velocidad que está de color rojo en este punto vale 20 metros por segundo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que calcular por triángulo notable, ¿no? Por triángulo notable podemos calcular la velocidad en este punto, ¿no? En este punto puedes aplicar Pitágoras, ¿no? Si esto es 15 y esto es 20, sacas la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado y tienes la velocidad en este punto. Pero también puedes aplicar un método más práctico, ¿no? Es el siguiente, mira. Acá tenemos la flechita azul, ¿no? La flechita azul me indica el valor de 15, ¿no? ¿Cierto? Que es lo que hemos calculado. 15, pero 15 es 3 por 5, ¿cierto? Ahora la velocidad final en el eje Y también ya lo hemos calculado. ¿Cuánto valía la velocidad final en el eje Y? Valía 20, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Pero 20 es 4 por 5. Si te das cuenta, este 5 que aparece acá se repite, ¿no? Se repite, ¿no? Es una constante. El 5 es una constante. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo de 37, ¿no es cierto? Y 53 se cumple, ¿no? Que es 3, 4, 5, ¿no? 3, 4, 5 son los lados, ¿no? Y la hipotenusa, ¿no? Entonces el valor de la hipotenusa sería 5 por 5. ¿Te das cuenta, no? De manera directa, ¿no? Porque este 5 se va a repetir, ¿no? Entonces me quedaría 5 por 5, 25 sería mi respuesta, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, si no lo puedes hacer de esta manera, que es más práctica, puedes aplicar Pitágoras, ¿no? Sacas la raíz cuadrada de la velocidad x al cuadrado, que sería 15 al cuadrado, más la velocidad Fy, que es 20, más 20 al cuadrado, sacas la raíz, demoras, tienes que operar todo, pero vas a llegar también a la respuesta que es 25, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. El problema 5. Desde el piso se lanza un proyectil tal como se muestra. Si el tiempo de vuelo es de 10 segundos, calcule la altura máxima que alcanza el proyectil, ¿no? Entonces, primero analizamos lo siguiente. Mira, el proyectil se lanza en forma parabólica y va a tener acá un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ¿no? Ahí estamos poniendo las flechas, ¿no es cierto? Ahora, tú tienes que recordar algo importante, ¿no? Que el tiempo de vuelo va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? ¿Está bien? Ahora, el tiempo de subida va a ser 5 segundos. ¿Por qué? Mira, si el tiempo de vuelo es 10 segundos, tú tienes que recordar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si todo es 10 segundos, entonces se divide entre 2, ¿no? La mitad. Entonces acá valdría, ¿no es cierto? Acá tendríamos el valor de 5 segundos, ¿no? 5 segundos acá. Y por acá tendríamos también 5 segundos, ¿no? Acá también sería 5 segundos, ¿no? 5 segundos. Y por acá también tendríamos el valor de 5 segundos, ¿no? Subida y bajada, ¿ya? Entonces, eso se cumple siempre, ¿eh? En movimiento parabólico, ¿ya? En caída libre, ¿no? Porque en el eje Y es caída libre, ¿no? Bueno, ahora hallamos la altura máxima en el tramo o en el eje Y, ¿no? En el eje Y tenemos que hallar la altura, ¿no? La altura máxima estaría por acá, ¿no? Vamos a colocarlo por ahí. La altura máxima, ¿no? Acá está. La altura máxima H, ¿no? Pero recuerda que ahí B de Y vale 0, ¿no es cierto? B de Y vale 0 en este punto. Entonces lo que hago es, trabajo con la ecuación, ¿no? Coloco el valor de H y me quedaría un medio de 10 por 5 al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí simplemente tenemos que calcular el valor de H, ¿no? Este H sería la altura máxima, ¿no? Porque estamos trabajando desde este punto
hasta el punto de bajada. Por si acaso el análisis lo hemos hecho en la bajada, en el tramo de bajada, desde la altura máxima hasta el lado derecho. Por eso que la ecuación es con signo más, ¿ya? Y por eso es que velocidad inicial y es 0, ¿no? Y se elimina este término, ¿no? Porque estamos trabajando en la bajada, ¿ya? Y recordamos obviamente que el tiempo en la bajada es 5 segundos igual que el tiempo de subida, ¿no? Por eso que ambos suman 10, ¿no? Y el tiempo de vuelo es la suma de los dos, ¿no? Que es 10 segundos. Bueno, ya nos queda esta ecuación 1 medio de 10 por 5 al cuadrado. Y aquí podemos encontrar ya el valor de h, ¿no? Que sería 5 por acá, mitad y mitad, 5 por 25. Y la respuesta sería el valor de 125 metros, ¿no? Sería la respuesta del problema, la altura máxima h, ¿no? H, en este caso le he puesto h, pero esa es la altura máxima, ¿no? 125 metros. Problema 5 resuelto. Pasamos al problema 6. Y me dice, del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 4 segundos. Ya, rápidamente, tú ya, igual que el problema anterior, si el tiempo de vuelo es 4 segundos, el tiempo de subida es 2 segundos y el tiempo de bajada es ¿cuánto? 2 segundos, ¿no? Eso ya lo tienes claro, ¿ya? Ahora, calcula la altura máxima que alcanza el móvil, ¿no? Problema similar al anterior. Podemos poner, este es mi tiempo de subida y este sería mi tiempo de bajada, ¿no? Acá cuánto valdría, te acabo de decir, ¿no? Vale 2 segundos. Y acá también tendría que valer 2 segundos, ¿no? Eso no va a cambiar porque es el tiempo de vuelo es 4, 2 y 2, ¿no? Este justo sería, acá la velocidad, ¿cuánto sería? En este punto sería 0, ¿no? Y esta sería la máxima que es h, ¿no? Ahora, la solución, digamos, ¿no? El tiempo de subida vale 2 segundos, ¿no? Eso lo hemos dicho, el tiempo de subida, pero es igual al tiempo de bajada. Entonces lo que voy a hacer es hallar la altura máxima, pero en el tramo de bajada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tengo la velocidad. No tenía la velocidad de lanzamiento, pero ahora sí tengo la velocidad en el punto máximo, que es 0, en el eje Y, obviamente, ¿no? Y el tramo de bajada lo hallo ahí, ¿no? Entonces aplico la misma ecuación que hemos visto en el problema anterior, que sería la altura es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo más 1 medio de G por el tiempo al cuadrado. Este término se elimina, ¿no? Porque la velocidad aquí es 0. Me queda solamente que la altura es igual a 1 medio de 10, que es la gravedad, por el tiempo, que es 2 al cuadrado. ¿Por qué es 2 al cuadrado? Acuérdate que en la bajada, ¿no? Es 2 segundos, igual que en la subida, ¿no? Entonces lo reemplazo y tendría ya la altura, ¿no? Tendría el valor de la altura, en este caso me queda 5 por 4 y la altura valdría el valor de 20 metros, ¿no? Que esta sería la altura máxima, ¿no? Porque estamos trabajando justo en el punto en donde la velocidad es 0, ¿no? Justo ahí estamos trabajando, ¿no? Y es una manera de trabajar. Otra es también aplicar la ecuación de la altura máxima, que también creo que lo mencioné en la teoría de la clase pasada, ¿no? Bueno, chicos, sería entonces todo por la clase de hoy. Te voy a dejar una actividad también para que practiques los tipos de problemas de movimiento parabólico. Bueno, y más adelante ya estaríamos entrando a otro tema, ¿no? Espero que hayas comprendido bien la clase y bueno, cualquier consulta escribe, por favor, no tengas miedo a hacerlo. Y bueno, gracias por tu atención, ¿no? Hasta la próxima, chicos, cuídense.